Allá por mayo del año pasado, o sea, habiendo a pocos meses de tener pandemia, del COVID, estar aterrizado en Uruguay, por decirlo de alguna forma, ya era motivo de preocupación la frontera, y pese en aquel momento casi no había casos, creo, no había casos en Rivera, y ya era un motivo de preocupación. Ya en la unidad de ociología estábamos interactuando con algunos colegas de otras disciplinas, pensando por el contexto de frontera, ¿no? Y además es una frontera seca, muy peculiar, la de Rivera, pero aparte es una frontera con Brasil, cuyo manejo de la pandemia ha sido por lo menos muy distinto al de la mayoría de los países de la región, ¿no? Entonces sabíamos que iba a ser un desafío importante pensar la frontera en contexto de pandemia. Y después otras cuestiones también que son importantes, es el hecho, perdón, y sobre esto que menciono, tomando en cuenta además que para muchos es una única ciudad, Rivera y Santana. Estamos hablando que viven más de 160.000 personas que están interconectadas, muy vinculadas, pero que son dos países distintos. Son dos países distintos, son sistemas de salud distintos, son normativas distintas, y entonces también tomar en cuenta eso, ¿no? Muchas veces dicen, bueno, pues es una sola cosa en dos países. Administrativamente eso tiene enormes implicancias. Eso es un aspecto que quería señalar. Después, pensando ya en la realidad de Rivera, si uno mira los indicadores de mercado de trabajo, por ejemplo, históricamente, yo no me animo a hablar sobre este momento en particular porque no he visto los informes del INA al respecto, pero sí una tendencia más de las características de Rivera de las últimas décadas. Sabemos que es una frontera cuya una de las peculiaridades es que tiene en general una alta proporción de población que interviene informalmente en el mercado de trabajo. Esto es de trabajo precario, trabajo que al ser informal, eso lo que genera, entre otras cosas, es que las personas no tienen la posibilidad de acceder, las personas que están vinculadas de esa forma al mercado de trabajo, a los derechos sociales, ¿no? Seguro de paro, seguro de enfermedad, etcétera. Y ese tipo de aspectos se empiezan a notar en contextos de pandemia, ¿no? En las zonas donde se comporta así el mercado de trabajo. ¿Por qué? Porque obviamente que el costo de las personas de acatar algunas recomendaciones es excesivamente alto, ¿no? Porque puede implicar, entre otras cosas, no tener los ingresos mínimos necesarios para la subsistencia, para pagar los costos fijos, ¿no? O sea que el trabajo informal, y esa es una realidad que hay que considerarla en Rivera, porque es muy difícil, no para todas las personas tiene el mismo costo, es decir, como ocurrió al principio, quédate en casa, trata de reducir la movilidad, ¿no? Entonces, este tipo de aspectos uno tiene que considerarlo viendo la realidad del mercado de trabajo de ese lugar, ¿no? Rivera es una ciudad también que tiene una incidencia de la pobreza relativamente alta en comparación con el resto del país, ¿no? Una proporción de trabajo precario también relativamente alto respecto al resto del país. Entonces, ese tipo de aspectos hay que considerarlo al momento de pensar en el momento de Rivera con respecto a la pandemia, ¿no?